Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México. Que estas videoconferencias han sido diseñadas con fines académicos y con el objetivo de mantener actualizados a profesionales y estudiantes del área de la salud, así como aquellos relacionados con disciplinas afines. En este año, bajo el lema de la innovación científica a la transformación social, hoy abordaremos el tema muy relevante, que es fundamentos y aplicaciones de la ciencia de implementación a la salud pública. Conociendo que la ciencia de implementación es una disciplina emergente dentro del campo de la salud pública, que se centra en el estudio de métodos para promover la adopción y el uso sistemático de intervenciones basadas en evidencias en entornos reales, y que su objetivo principal es cerrar la brecha entre lo que se sabe que funciona a partir de la investigación y lo que realmente se practica en el día a día en los servicios de salud. Y para hablarnos de este tema importante, está con nosotros el doctor Rafael Pérez Escamilla, que nos sentimos muy honrados haya aceptado esta invitación. Y antes de darle la palabra, quiero leer brevemente su cápsula biográfica. El doctor Pérez Escamilla posee una destacada trayectoria en el ámbito de la salud pública y la nutrición, de nacionalidad mexicana y estadounidense. El doctor cuenta con un doctorado en nutrición por la Universidad de California. Actualmente se desempeña en la Universidad de Yale como catedrático de salud pública, donde también dirige la Oficina de Práctica de Salud Pública y el programa de promoción de salud materno-infantil. Sus áreas de interés incluyen el diseño y evaluación de programas mundiales de nutrición materno-infantil, determinantes e intervenciones de la lactancia materna a gran escala, medición y resultados de la seguridad alimentaria de los hogares, autocontrol de la diabetes tipo 2 dirigido por trabajadores de salud comunitaria entre las personas latinas, programas de asistencia alimentaria y resultados de nutrición infantil y pautas dietéticas basadas en evidencia. Me da mucho gusto contar con su presencia en esta videoconferencia, doctor. Bienvenido y adelante, por favor. No escuchamos, está silenciado su micrófono. Buenos días en México, buenas tardes aquí en Connecticut a todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctora Saavedra, por su invitación a dar este webinario y por su amable introducción. Am, Estoy tratando de compartir la pantalla y no Sí, sé si la, ya la vemos, nada más si gusta proyectarla. Okay. la puede ver y ya la pueden ver en grande. Sí, ya. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el seminario de hoy sobre lo que considero es uno de los avances más importantes que han habido en el área de diseño, monitoreo y evaluación de programas de salud pública, que es la emergencia de la ciencia de la implementación en nuestra área de trabajo. Para comenzar, les voy a presentar rápidamente el temario. Vamos a cubrir cuál es la importancia de la ciencia de implementación, cómo se define la ciencia de la implementación, cómo se operacionaliza esta. Vamos a tocar brevemente en el tema de algunos marcos conceptuales que son muy poderosos, dimensiones claves que miden estos marcos conceptuales, y les voy a dar un ejemplo de cómo se aplican los principios de la ciencia de la alimentación en el diseño, implementación y evaluación de un programa en el mundo real de la salud pública materno-infantil. Entonces, vamos a hablar en primer lugar por qué es importante la ciencia de implementación. En primer lugar, es sumamente importante porque en promedio se lleva 17 años transferir intervenciones de salud que ya han sido demostradas como ser eficaces
cuando son probadas generalmente en pequeña escala bajo condiciones ideales de investigación, y se lleva 17 años transferir estas intervenciones a la práctica, es decir, implementarlas a gran escala en el mundo tan complejo que es la realidad de la salud pública. Entonces podemos ver que por muchos años, por muchas décadas, realmente habíamos ignorado totalmente la caja negra de la implementación de los programas, y para bien o para mal, aunque funcionara el programa, no podemos explicar por qué había funcionado, y si no funcionaban los programas, tampoco podíamos entender bien por qué no habían funcionado. Entonces, en general, en mi área de formación, que es la salud pública nutricional, y por décadas y décadas y décadas, nuestro esfuerzo, nuestro enfoque había sido como un mago que mete unos ingredientes por un lado de una caja negra y saca resultados impresionantes por el otro lado de la caja negra. Y lo que sabemos ahora es que eso es realmente un acto de fe demasiado grande para poder considerarlo que sea científico. Es decir, estamos realmente diciendo que va a ocurrir un milagro o varios milagros que explican cómo simplemente metiendo recursos en un programa, metiendo personal en un programa, mágicamente va a mejorar la salud y el estado de salud nutricional de las personas. Eso nos lleva a entonces hablar un poco sobre qué es la ciencia de la implementación. La ciencia de la implementación es el estudio de métodos para promover la adopción e integración de prácticas basadas en evidencia y políticas públicas en servicios de atención de salud y de salud pública para mejorar la salud de la población. Como dice esta caricatura, que lo dice de una manera sarcástica, es que los últimos estudios de investigación muestran que realmente deberíamos de hacer algo con todos los estudios de investigación que se han hecho y no dejarlos como un paper publicado, una tesis publicada, y ya jamás el trabajo vuelve a ver la luz del día y jamás se aplica. Entonces, ¿qué es la implementación? Entonces, la implementación de a de veras debe envolver esfuerzos sistemáticos, muy bien planificados, dentro de un sistema u organización para introducir e institucionalizar ya sea una política, un plan, un programa, una intervención, una guía de recomendaciones, cualquier tipo de innovación o práctica, y que se asegure que pueda tener los efectos para los que supuestamente esta estrategia, innovación o programa fueron diseñados. Y es aquí donde nos empezamos a dar cuenta de la gran importancia de comprender que este esfuerzo requiere la disciplina científica para que se haga de forma sistemática y de una manera que haya indicadores para documentar cómo sucedió o no sucedió el proceso de implementación de un programa, sin tomar en cuenta que debemos de medir en relación a esta definición de lo que la implementación entonces no va a ser posible el poder explicar por qué un programa funcionó o por qué un programa no funcionó desde el punto de vista operativo. A fin de cuentas, en mi experiencia, eh, la ciencia de la implementación es clave para codiseñar, implementar
y mantener adecuadamente la calidad y viabilidad de los programas de salud pública. Si no se aplican los principios y métodos de la ciencia de implementación, los programas de salud pública fracasan, lo que representa un enorme desperdicio de recursos, no solo de dinero, pero también de tiempo, a expensas de la salud y el bienestar de las poblaciones objetivo. Llegamos a una coyuntura en el mundo de la salud pública, donde hace un par de décadas dijimos, ya basta, no podemos seguir trabajando de esta manera, no podemos seguir negando por décadas la aplicación del conocimiento a las poblaciones que se necesitan beneficiar de este. Ha ayudado mucho para avanzar en el área de la ciencia de implementación el contar con marcos conceptuales robustos que son fáciles de operacionalizar. Uno con el que pienso que ya todas y todos ustedes deben de estar familiarizados es el marco conceptual REAIM, que incluye 5 dimensiones con indicadores: la cobertura, la eficacia y efectividad, la adopción del programa, la implementación y el mantenimiento de los programas. Entonces, si pueden ver en la figura que está a mano derecha, el, la cobertura, por ejemplo, la pregunta que les ayuda a contestar es: ¿cómo puedo alcanzar a todas las comunidades, a todas las personas a las que queremos servir con nuestro programa o intervención? El de efectividad nos ayuda a contestar la importante pregunta de cómo voy a saber si mi intervención funciona o no. El de la adopción, la pregunta a la que responde es cómo puedo desarrollar el apoyo de la organización para que la intervención pueda ser implementada con éxito. Y la implementación no solo es algo que sucede sí o no, la implementación puede suceder con distintos grados de fidelidad a lo que nos dicen los manuales de operación del programa. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que el programa sea implementado con alta calidad? Es decir, que sea fiel a los protocolos, por ejemplo, que salieron o emergieron de los estudios de eficacia a pequeña escala, que muestran que si se implementan todas las actividades y procesos con el que se demostró la eficacia, no importa que sea a gran escala, también es muy probable que si esto se hace con calidad, el programa también va a tener un impacto en la salud poblacional cuando se lleve a gran escala. Y el mantenimiento es qué estrategias se pueden seguir para incorporar, agregar esta intervención a los sistemas existentes para que pueda ser sostenible del punto de vista operacional, incluyendo el financiamiento en el largo término. Otro marco conceptual que ha sido pues realmente transformador en el área de la ciencia de implementación es el reconocer que no hay ningún programa sencillo en el área de salud pública, como vamos a ver con un par de ejemplos que vamos a discutir. Aún programas que aparecerían ser muy simples, cuando uno empieza a trabajar con ellos, se da cuenta que todos son complejos y que para tener éxito en la salud pública se tiene que trabajar en el mundo de los sistemas complejos adaptables que han sido desarrollados fundamentalmente por científicos, por investigadores que trabajan en el área de sistemas de salud. Este
este diagrama de espagueti de la iniciativa Foresight del Reino Unido, junto a expertos de muchos sectores, vieron al problema de la obesidad de muchos ángulos para entender cuál es la causa de la obesidad, porque según esto, si hacía una especie de crowdsourcing y entre todos llegaban a un acuerdo, pues iban también a poder proponer soluciones conjuntas. Cuando hacen el ejercicio se dan cuenta que esto es una galaxia de estrellas, de conexiones entre estrellas, de muchísima complejidad, y que realmente la única manera de poder atacar problemas tan complejos como el de la obesidad, podemos pensar en problemas de salud mental, en problemas de abuso de sustancia, problemas de salud materno-infantil, de enfermedades crónicas, etcétera, es realmente entendiendo el sistema en su totalidad a través de partirlo en subsistemas más pequeños. Son realmente los principios de la aplicación de los principios de ingeniería a la salud pública. El doctor David Peters de Johns Hopkins University y su alumno, el doctor Paina, publicaron un trabajo que les aconsejo mucho que lo lean, donde realmente explican paso a paso cómo los componentes o las dimensiones o los distintos atributos de los sistemas complejos adaptables son fundamentales para incorporarlos como parte de las herramientas de la ciencia de implementación para entender eh, cómo realmente se llevan a gran escala los programas en un mundo complejo adaptable. Estos sistemas adaptables, complejos adaptables, son definidos como un enfoque multidisciplinario para comprender el comportamiento de diversos factores y procesos interconectados desde la perspectiva de sistemas muy amplios. En primer lugar, lo que nos propone es que hay lo que se llaman círculos de retroalimentación o feedback loops que inevitablemente cada vez que se quiera cambiar un programa o se quiere introducir un programa nuevo, va a haber resistencia. Los seres humanos, la sociedad, somos muy resistentes a los cambios. Nos dan mucho miedo, sospechamos de cualquier cambio que se haga y eventualmente hay que tener estrategias para poder generar la contraparte a los circuitos de retroalimentación negativos a través de circuitos de retroalimentación positivos que consiguen que los actores principales para que tenga el éxito de un programa acaben apoyando, empezando por las comunidades, los líderes de las poblaciones donde estos programas van a ser implementados. Pero como vamos a ver, incluye también a los organismos financieros, incluye también a muchos sectores gubernamentales, en muchas instancias también incluye organizaciones internacionales, aún al sector privado. Entonces, como el principio de la física, de la termodinámica, que nos dice la ley de que siempre que hay una acción, hay una contracción. Y a fin de cuentas, el éxito, si se lleva un programa o una política a gran escala o no, depende del balance de los círculos de retroalimentación positivos en relación a los negativos. El tema de Scale Free Networks lo que nos dice es de que todo este mundo de la implementación de programas en gran escala, cuando hay familias de programas que son diseñados para una política nacional, por ejemplo, para prevenir la obesidad, que realmente es importantísimo que estos programas se entiendan desde el punto de vista del análisis de redes sociales, porque hay conexiones entre las organizaciones, conexiones entre los individuos de las organizaciones, y si no existen, se deben de crear para que pueda haber buena coordinación y los distintos actores, las distintas organizaciones tienen distintos grados de influencia los unos sobre los otros. Entonces hay que entender
cómo funcionan estas escalas de redes sociales libres en el proceso del escalamiento y la implementación de los programas. Path Dependence lo que nos dice es que no se puede trasplantar tal cual un programa de un contexto a otro, aún muchas veces dentro de un mismo país. Cuando vemos las políticas, por ejemplo, de impuestos a los refrescos o las políticas de los sellos de advertencia que se ponen en las etiquetas de alimentos, pues los caminos que se siguieron, aunque en principio es la misma política, acaban siendo distintos en México, que en Chile, que en Brasil, que en Perú, que en Argentina, que en Berkeley, California o aún en otros continentes. Y eso es esperado porque todo tiene que ser adaptado al contexto donde los programas van a funcionar. La phase transition lo que nos dice es que siempre hay un periodo latente. Se lleva un tiempo de que se comience a implementar un programa a que se pueda ver resultados. Esto es una pregunta que los tomadores de decisiones me hacen todo el tiempo. Bueno, si invertimos en este programa, ¿en cuánto tiempo vamos a demostrar que está bajando la obesidad? ¿O en cuánto tiempo vamos a poder demostrar que la lactancia materna exclusiva sube? Y si no lo estudiamos, no lo medimos, pues no vamos a tener una respuesta y los tomadores de decisiones no van a querer invertir cuando no saben si dentro de su periodo de servicio van a poder tener resultados para reportar a las personas que los eligieron en sus posiciones. Y abajo tienen lo que es la tercera ley de la termodinámica, que es a fin de cuentas a través de entender estas dimensiones que se consigue explicar cómo a pesar de todo lo que parece ser muy caótico, de muchas organizaciones, muchos intereses, mucha diversidad entre las poblaciones objetivos, distintos niveles de apoyos con recursos, por ejemplo, para distintos estados en un país, como a fin de cuentas ya tenemos ejemplos de políticas que han conseguido emerger con una gran cantidad de orden de manera muy sistemática. Entonces, ¿cómo sale este orden basado en el caos, que es el mundo real donde operan los programas de salud pública? Es también una parte esencial de el marco conceptual de sistemas adaptables complejos. Otro marco conceptual que es clave es, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la justicia social, pues nada de lo que hagamos importa si a fin de cuentas las intervenciones, los programas de salud pública no benefician a los que más lo necesitan. Y es donde se utiliza mucho el modelo socioecológico para comprender y explicar cómo no puede ser solo responsabilidad de los individuos el que se nutran bien o el que practiquen actividad física o el que no fumen o el que no tengan armas en su casa o que no abusen sustancias, etcétera, que esto a fin de cuentas está bajo el control de varias capas, como si fuera una cebolla que rodean a estos individuos, comenzando por sus barrios, sus ambientes sociales, sus redes sociales que los rodean y también del acceso o no a vivir en barrios limpios, en barrios donde tengan buena atención de salud, buenas escuelas, buen acceso a alimentación sana y nutritiva. Y esto no va a suceder si las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas de educación, las políticas de salud no permiten que las personas con más necesidades en la sociedad no tengan acceso a los bienes que necesitan tener acceso para beneficiarse de los programas. Esta combinación de los sistemas complejos con el modelo socioecológico ha llevado al desarrollo de marcos conceptuales muy pragmáticos, como el que se llama el marco de, sostenibilidad dinámico, que realmente sigue los principios de los factores del marco conceptual de
de sistemas adaptables complejos. Y lo que nos invita a reflexionar es de que las intervenciones no suceden dentro de una caja negra, no suceden en el vacío, que si las intervenciones no se adaptan bien, no son un buen fit para los distintos contextos socioeconómicos, políticos, sociales, de sector privado, de los recursos que haya, de capacitación y supervisión, entonces realmente no van a poder ser implementados y escalados con calidad a través del tiempo. Y también si no se toma en cuenta el sistema más macroecológico, el sistema de políticas y regulaciones, pues a fin de cuentas el experimento o el deseo de que se sostenga el programa va a fracasar y eso va a prevenir a que el programa pueda ser diseminado a otras regiones, a otras comunidades y a otros países, con la idea de que podemos aprender mucho de cómo en, se adaptó un programa de una manera ideal para que fuera un buen fit para un determinado contexto y como una vez que esto sucede y otras comunidades, otros gobiernos ven que el programa tuvo éxito en su escalamiento y en su eh, en sus resultados de impacto, entonces van a querer replicarlo, van a querer adaptar la innovación o el programa para su contexto. La realidad es que sucede a través de la adaptación de los programas y las innovaciones, cómo se mueven de un contexto a otro, jamás son 100% replicados y si no se adapta, entonces no va a haber un buen fit y el programa, por más bien que haya funcionado en un contexto, no va a funcionar en otro contexto. Y este es el marco AIDEF que desarrollamos en la Escuela de Salud Pública de Yale con fondos de la Fundación de Bill y Melinda Gates para explicar cómo se puede mejorar el éxito de el implementación, el escalamiento, la adaptación, la implementación, el escalamiento y la diseminación de intervenciones de salud familiar y es el que utilicé para desarrollar el modelo de engranajes de la lactancia materna que llevó a la iniciativa mundial de País Amigo de los Niños, que ya la hemos implementado con éxito en 5 regiones del mundo y ya estamos terminando la 4ª aplicación este año en México. Entonces, en cuanto a las dimensiones claves, ¿no? Cuando hablamos de cuáles son los temas muy claves dentro de la ciencia de la implementación. Y por un lado, hemos sido entrenados como científicos, como debe de ser, como académicos, que la fidelidad a los protocolos es clave para que lo que hagamos tenga validez interna. Por otro lado, lo que les estoy diciendo es que la ciencia de implementación lo que nos está diciendo es que si no se adaptan los programas, pues no hay validez externa porque no se pueden diseminar a otros contextos. Entonces, esta es la ciencia y el arte del tira y el afloja. ¿Qué tanto podemos adaptar sin perder demasiado impacto original de los programas? Y es aquí donde entran 2 conceptos nuevos. Uno es el de cambio de dirección de programa o program drift, donde tradicionalmente, históricamente, hemos asumido que el impacto de una intervención disminuye en respuesta a la adaptación que hacen sus gerentes a través del tiempo. Ahora sabemos que eso no es necesariamente cierto, que depende cuál es la razón y qué tipo de adaptaciones se hagan. De hecho, hay muchos ejemplos ahora de programas que fueron adaptados con el tiempo para que se volvieran cada vez mejor en términos de cobertura y calidad. Lo que sí es cierto es que hay una pérdida de voltaje de los programas cuando transicionamos de los estudios de impacto de eficacia de pequeña escala bajo condiciones ideales donde los investigadores controlamos todo a
la parte del mundo real, que es la fase de efectividad, donde sucede la diseminación, la implementación y diseminación en el mundo real. Entonces, siempre va a haber una pérdida de voltaje, como en cualquier línea que transporta electricidad. Aunque tenga aislamiento, se va a perder voltaje conforme avanza el impulso eléctrico en ese cable. Entonces, para la ciencia de implementación es importante empoderar a los tomadores de decisiones para que ellos mismos determinen cuánto pueden perder de voltaje en relación a la eficacia original de un programa y que aún siga siendo costo efectivo invertir en el programa. El tema de las adaptaciones es de sumo interés actualmente en el área de la ciencia de implementación. Eran el enemigo número uno de la implementación y ahora son los amigos número uno de la implementación, siempre y cuando estas adaptaciones se hagan basados en evidencia, tomando en cuenta el contexto donde se están implementando los programas. Entonces ya hay marcos conceptuales que todo el marco conceptual está dedicado a cómo medir y evaluar las adaptaciones. Y el que estamos usando, mi equipo actualmente se llama MADI, que da herramientas para caracterizar la adaptación. Por ejemplo, con COVID, muchos de nuestros programas de consejería, de alimentación materno-infantil, que eran visitas a las casas y hacían cara a cara, tuvieron que rápidamente volverse virtuales, ¿no? Entonces tuvimos que adaptarnos del enfoque de cara a cara con las personas, las familias, a el enfoque virtual. Se identifican posibles factores que pueden mediar o moderar cómo funciona, qué tan bien o no funciona esta adaptación y a fin de cuentas se debe de medir si esta adaptación mejoró con la cobertura, es decir, la implementación y la calidad del servicio y a fin de cuentas si se pudo conseguir el mismo impacto que ya venía teniendo el programa o si se mejoró este impacto o si el impacto decreció. Entonces, los desenlaces de esta implementación que se hace en relación a las adaptaciones tiene que tener indicadores de factibilidad, de aceptabilidad, qué tanto les gusta o no a los proveedores de salud y también a los clientes o pacientes a los que sirven, qué tan apropiado es para el contexto. Y los desenlaces de calidad de servicio de salud se enfocan mucho en la puntualidad y qué tan centrado en la persona, qué tanto respeta la dignidad de las personas, qué tanto es un sistema de consejería democrático, donde los pacientes participan en las decisiones de sus cuidados, de sus tratamientos de ellos y sus familias. Entonces vamos a pasar a lo que creo que va a ser ya la parte más práctica de mi presentación, que es la operacionalización de la ciencia de la implementación. Entonces, ya hace algunos años, en el 2009, la Sociedad de Ciencia de Implementación de la Nutrición integró distintos marcos conceptuales de la ciencia de implementación para proponer un marco muy poderoso y muy sencillo que nos dice que si seguimos 5 pasos de la manera sistemática y planeada como debe de hacerse la implementación y no nos adelantamos a escalar los programas hasta que no hemos terminado estos 5 pasos, que entonces es muy posible que aplicando diseños apropiados de medición de impacto que a escala grande se deben de basar mucho en el enfoque de plausibilidad versus probabilidad, como lo muestra en su trabajo el doctor César Victora y colegas, que en ese caso es muy posible que vamos a tener éxito con los programas. Pero eso quiere decir que los tomadores de decisiones, las personas que controlan los fondos de estos proyectos, tienen que dar a los ejecutores de los programas, a los evaluadores de los programas, a los implementadores de los programas suficiente tiempo y dinero para que se haga con mucho cuidado estas fases. El primero es que todos los actores claves tienen que estar de acuerdo
en cuál es el objeto de lo que van a hacer, qué es lo que quieren implementar. ¿Es una guía, es una política, es un programa, es una iniciativa, es un gadget muy innovador para que las personas puedan monitorear su salud de una manera muy costo efectiva? Muchos programas fracasan desde ahí porque no tienen las mismas expectativas, no están en la misma página todos los actores principales desde el principio. En segundo lugar, es importantísimo entender cuáles van a ser los organismos implementadores. ¿Va a ser el gobierno? ¿Van a ser ONGs? ¿Va a ser el sector privado? ¿Va a ser una combinación de ellos? Es muy importante desde el principio involucrarlos en todo el proceso de toma de decisión, de codiseño de la política y el programa. Y para que estos actores puedan realmente ser empoderados si deciden apoyar la iniciativa, entonces los medios ambientes tienen que realmente facilitar que se haga la implementación del programa. Entonces se necesita que se trabaje con marcos de política, de gobernanza, de finanzas, marcos que nos ayuden a entender las relaciones humanas, cuáles son las dinámicas, no solo de persona a persona, pero de institución a institución, y qué tanto se alinea el programa con las prioridades de los gobiernos, de los que financian la sociedad civil y el sector privado. Y el cuarto punto es el tema de que si no conocemos a nuestros clientes, eso lo sabemos muy bien del sector privado, si no sabemos quiénes son, si no sabemos en qué condiciones viven, si no sabemos qué tanta demanda van a haber para el proyecto, pues vamos a fracasar con nuestro programa, aunque sea implementado perfectamente bien. Entonces, ahí es donde se debe trabajar en entender las necesidades y los deseos de los individuos, hogares y comunidades objetivos desde el punto de vista de las diversas dimensiones indicadas. Una vez que ya se siguieron fielmente estos pasos, entonces ya se puede implementar el programa, se tiene que monitorear esa implementación muy de cerca y a fin de cuentas se incorporan los diseños cuantitativos para medir el impacto sobre los desenlaces primarios de que responden a los objetivos específicos de los programas. Entonces, una herramienta que mi grupo ha ayudado a refinar mucho a través del tiempo y que hemos aplicado con mucho éxito ya en Estados Unidos, en México, en muchas otras partes del mundo, es el programa de caminos de impacto, es el modelo de caminos de impactos de programas, que es un enfoque, es una manera de pensar de manera causal, causa y efecto en el mundo de los programas, en su aplicación en el mundo real, y les dejo esta referencia si quieren entender con un programa de una manera muy sencilla, un programa de educación en nutrición que tenemos en Hartford, cómo funciona. Entonces vamos a los ejemplos. Yo por primera vez escuché sobre el PIP a través de la doctora Suni Kim, quien hizo una presentación en una reunión de la Sociedad Norteamericana en Nutrición, donde explicó y me convenció de cómo el PIP tenía mucho potencial para informar la buena implementación de los programas. Ellos, uno de los programas que lo aplicaron se llamaba el Programa de Nutrición Infantil de Perú, simplemente el PIN. Y si uno lo ve así superficialmente, pues es muy sencillo. Se capacitan promotoras de salud, se hacen grupos, estas promotoras le dan educación a madres y cuidadores en grupos. El tema es alimentación materno-infantil y el tercer punto es que las madres y los cuidadores participan y aprenden en estos grupos. Y simplemente pues se puede esperar que mejoren las prácticas de alimentación materno-infantil. Eran zonas rurales muy pobres de Perú y que a fin de cuentas la salud eh, materno-infantil mejora. Pero esto es nuevamente un acto de fe.
es un acto que espera pues que va a suceder un milagro y pues si fuera tan sencillo, entonces ¿por qué no ha mejorado mucho más la salud materno-infantil en los países más pobres? Entonces, esto es lo que sucede cuando uno aplica el PIP para entender de una manera causal todo lo que tiene que suceder en este programa PIN, que parece ser muy sencillo en la superficie para que tenga éxito. Entonces, lo primero es que tiene que haber demanda por el programa. Tienen que participar las madres, las familias en los programas. Se enfocaron mucho en mujeres embarazadas con niños menores de 3 años y encontraron rápidamente con el PIB que un programa muy fuerte es que el programa no invitaba a los papás de los niños, no invitaba a las parejas de las mamás y ellos no querían, entonces tenían muchas sospechas, no tenían confianza en por qué era tan secreto de lo que les hablaban a sus esposas y el programa no estaba funcionando bien. Y lo que por asunto de tiempo no voy a parar mucho en las cajitas con las líneas punteadas, pero esa nos dice cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que haya éxito en el proceso que conecta una actividad con otras. En este caso, una cosa es que vayan las mujeres, pero otro tema es de que realmente eh, promotoras bien entrenadas les enseñen, promotoras de salud, los temas fundamentales para mejorar la alimentación materno-infantil, también junto con la salud. Y también había mucho interés en el tema de prevención de la violencia doméstica a través de mejorar la autoestima de las mujeres. Entonces, para que el programa realmente pueda continuar beneficiando, los participantes tienen que aprender en la clase. Se tiene que medir si los participantes están aprendiendo o no. Y vamos a suponer que las participantes están aprendiendo. Es muy importante que practiquen lo que aprendan y que practiquen en grupos y que practiquen en un contexto que sea culturalmente apropiado, todo el conocimiento que están teniendo. Luego las madres van a regresar a sus hogares y no queremos que se les olvide con el tiempo. Tiene que haber estrategias para que sigan enganchadas, sigan recordando lo que han aprendido. Y este es el tema que es muy importante del modelo socioecológico. A fin de cuentas pueden recordar, pueden haber aprendido mucho, no solo de conocimiento, pero de hacer, también de poner a la práctica. Pero si no tienen acceso a alimentos saludables y nutritivos, si no tienen acceso a agua limpia, si viven en hogares llenos de violencia, y si no tienen acceso a servicios de salud, pues no importa qué tanto se acuerden, realmente hay todo tipo de inseguridad, desde la alimentaria, la de salud, la de seguridad, de la dignidad de las personas. Entonces, si se juntan estos programas con cambios en políticas para que las personas tengan acceso a los determinantes sociales de la salud, entonces en este caso el PIN ya puede conseguir que las mujeres embarazadas y niños coman mejor y a fin de cuentas esto es lo que lleva a mejorar la salud materno-infantil. Y como pueden imaginarse, pues hay una gran diferencia entre la sobresimplificación que hemos utilizado en el pasado, siempre esperando que suceda un milagro para que nuestros programas funcionen, a lo que prácticamente se vuelve como un circuito electrónico de una computadora donde vemos, sí entendemos todo lo que tiene que suceder, en qué secuencia y tenemos condiciones que se deben dar, que se pueden monitorear, por lo que todo esto se puede medir para mantener un sistema de control de calidad del programa. Y el último ejemplo que les quiero dar es uno que tuve el honor de codirigir en Nigeria eh, por, eh, por 3 años, un programa que se implementó a, a grande escala para evaluar por primera vez el codiseño, la implementación y el impacto a gran escala del programa de consejería comunitaria de alimentos durante la primera infancia de UNICEF.
Y realmente este era un trabajo sumamente necesario que lo hicimos comenzando en el 2014, 2015, ya que eh, en ese entonces ya casi 70 países, especialmente en África y Asia, países sumamente pobres, estaban utilizando este paquete de consejería y nadie tenía la menor idea de si el paquete se está implementando bien o no y si funcionaba o no. Entonces, aplicamos, seguimos fielmente el marco conceptual que eh, publicó la Sociedad de Implementación de la Ciencia de la Nutrición. Y lo que hicimos, aquí pueden ver a mis colegas de Nigeria y a mi co-investigadora principal, Sasha Lampstein. Estamos en la evaluación de medio camino en una población en el estado de Kaduna, en centro norte de Nigeria. La mujer de en medio es una voluntaria comunitaria que enseñaba en los grupos focales a las madres en grupos. A mi izquierda está una de las líderes de UNICEF en Nigeria en el área de nutrición, y a mano izquierda está el coordinador regional del área de Kaduna en el área de nutrición que estábamos trabajando. Una ventaja de Nigeria es de que habían invertido mucho tiempo a nivel federal y esfuerzo en adaptar todos los manuales. Todo, es un paquete muy bien manualizado, desde cómo se planea la implementación, cómo se adapta, cómo se entrena a los trabajadores, a las promotoras de salud, tiene todos los paquetes, las tarjetas, todo lo que el contenido que se entrega a los padres y sus familias. Entonces, 2 años después de que el gobierno finalizó esto, estábamos listos con gran apoyo de UNICEF y la Agencia Internacional de Desarrollo y las autoridades federales y locales en Nigeria para hacer un estudio de métodos mixtos para evaluar la efectividad de este paquete y no solo el punto de vista de impacto, pero del punto de vista de la adaptación al contexto, al contexto local. Entonces pueden ver cómo en este diseño estamos integrando indicadores, estamos integrando dimensiones que eh, varios marcos conceptuales de ciencia de investigación nos facilitaron. Y aquí vemos que hubo una gran cantidad de evaluaciones, tanto cualitativas como cuantitativas. Totalmente, la ciencia de implementación se basa en métodos mixtos, innovadores, idealmente totalmente válidos, pero de bajo costo. Trabajamos en la provincia, en el estado de Kaduna, tuvimos el área de intervención que se llamaba Kayuru, el área de comparación Kauru. En cada área vivían aproximadamente 200,000 personas. Eran comunidades, había comunidades musulmanas y comunidades cristianas también. Así es que las adaptaciones tuvieron que suceder dentro de este mismo programa en comunidades que estaban geográficamente localizadas muy cercas unas de otras. En cuanto a la planificación, seguimos todos los pasos recomendados en la guía de implementación del paquete. Por supuesto, usamos el enfoque de PIP, y el PIP lo fuimos utilizando y adaptando conforme fue avanzando el proyecto. Se utilizó como un sistema de codiseño, de implementación, de control de calidad y para conseguir la sostenibilidad del programa una vez que nos retiramos de Nigeria. Son fotos simplemente para que vean la sensibilización que se tuvo que hacer. Si recuerdan el paso número 2, el paso número 3 del marco conceptual de la Sociedad de Ciencia de Implementación de Nutrición, son líderes estatales, líderes locales. También se hizo una gran cantidad de sensibilización a líderes comunitarios para que quisieran participar, ¿no? Abrieran las puertas en sus comunidades y identificaran a las promotoras de salud que fueron capacitadas por personal de las clínicas de atención primaria. Y aquí pueden ver el gran
orgullo que tienen estas promotoras de salud que acababan de terminar su capacitación para irse a trabajar al terreno. Tuvimos contactos constantes, muy frecuentes con líderes políticos también. Y esta es una foto que tomé de un grupo que me pareció sensacional para que se den una idea de cómo se llevaban a cabo estas sesiones de consejería. Por supuesto, la anterior, una comunidad musulmana, obviamente esta es una comunidad cristiana. Y cada mes por zona se reunían las promotoras de salud para todas compartir el conocimiento, experiencias entre ellas, siempre en la atención, en la clínica de atención primaria, porque un objetivo era fortalecer los lazos entre las clínicas y las comunidades y que ahora fuera bidireccional la relación, no solo siempre la comunidad, tengo que ir a la clínica, los clínicos también iban a las comunidades. Desarrollamos un sistema muy sencillo de monitoreo y evaluación para la implementación del programa que fue sumamente útil para demostrar que fue implementado de una manera con una fidelidad altísima, se consiguió la cobertura deseada y a fin de cuentas fue realmente hecho con una, una calidad muy alta que llevó a una satisfacción muy alta de los proveedores y las comunidades. Por lo tanto, no nos sorprendió que el inicio de la lactancia materna subió 12% versus 1.9% en el grupo control, y no solo fue la práctica, pero el conocimiento y las actitudes hacia que fuera más probable que se pusieran al bebé al pecho dentro de la primera hora después del nacimiento, fue mucho mayor en el grupo de intervención que en el control, pero lo más importante es que las tasas de lactancia materna exclusiva en los niños menores de 6 meses subieron casi 2 veces más en el grupo de intervención que en el grupo control. Y nuevamente, si aplicamos los marcos de cambio de comportamiento, vemos que esto se reflejó en mejoras de conocimiento, actitudes y autoeficacia, por lo que se explica por qué subió también las tasas de lactancia materna exclusiva, que era el desenlace primario de nuestro estudio. Entonces, a fin de cuentas, en resumen, este estudio en el mundo real a gran escala mostró que cuando se sigue un proceso y se lleva uno el tiempo adecuado para planear bien los programas antes de lanzarse a implementarlos, pues realmente el retorno de esta inversión es muy, muy alta. Esta es una caricatura del el diagrama de PIP que les mostré, que se veía todo como un dibujo de un ingeniero. Aquí pueden ver cómo medimos cada uno de estos atributos de la implementación, y a veces hubo problemas, los detectamos a tiempo y los resolvimos. Es como debe funcionar los diseñadores y evaluadores de programas de salud pública en el siglo XXI. Si retomamos el marco conceptual con el que empezamos este proyecto, acá simplemente les pegué la evidencia de cómo seguimos fielmente cada uno de los pasos, y que a fin de cuentas este diagrama con las barras multicolores arriba les muestra cómo desde el primer mes después de que se lanzó la implementación, ya casi habíamos alcanzado el 80% del máximo de cobertura que podíamos ofrecer para la demanda, y se quedó prácticamente constante durante los 18 meses que duró la implementación, que duró el esfuerzo de la implementación. Entonces, en conclusiones, el paquete de consejería de alimentación materno-infantil comunitaria se implementó con éxito en Nigeria, tuvo fuerte impacto en indicadores claves de conocimiento, en actitud y comportamientos de lactancia materna, y este estudio ha tenido un impacto brutal en
aumentar el apoyo y la diseminación y la adopción de este paquete ahora ya en más de 120 países. A fin de cuentas, es un ejemplo de que la ciencia de la implementación funciona. Muchas gracias por su atención y le devuelvo a la doctora Saavedra la palabra porque sé que ella les va a hablar de un curso intensivo que voy a dar sobre esta presentación de este tema que hice hoy, pero a través de 30 horas de compartir conocimientos y de trabajo hecho por los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pérez Escamilla, por esta presentación. Efectivamente, se nos adelantó con esta diapositiva, pero le agradezco que la haya puesto de una vez. Y si la tenemos de una vez en el equipo para mostrarla, con este tema tan interesante que nos acaba de mostrar, de enseñar. Y efectivamente tenemos el curso Aplicaciones de la Ciencia de Implementación a la Salud Pública del 5 al 9 de agosto. Es modalidad presencial en la sede de Cuernavaca del Instituto Nacional de Salud Pública, donde pueden aprender todo esto que nos enseñó hoy en una hora, pero ya con mucho más detalle y con toda la experiencia y profesionalismo que distingue al doctor Rafael Pérez Escamilla. Pues muchas gracias. Vamos a abrir ahora el tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen algunas preguntas, les pediría que pusieran en la aplicación de preguntas alguna cuestión. Mientras tanto, yo quiero nada más hacerle un par de preguntas, doctor. Muy interesante todo el trabajo que nos mostró y sobre todo en estos últimos ejemplos de cómo se implementan pues estas estrategias también. Y me surgen un par de preguntas. ¿Cómo se pueden seleccionar y adaptar estrategias para diferentes entornos y poblaciones y tener este tipo de intervenciones y aplicar, bueno, estas ciencias de la implementación? ¿Y qué papel juega también la participación comunitaria Claro. para que sea un éxito? Claro. Bueno, eso es algo que voy a cubrir in extenso en el curso que voy a dar en el instituto, porque es precisamente toda el área de lo que en inglés se llama Community Engaged Research. Y básicamente es una metodología donde desde la concepción, o sea, se co-concibe, se co-implementa, se coevalúa y se diseñan estrategias de mantenimiento de los programas conjunta entre todos los actores principales, pero siendo las comunidades, el grupo, las personas que representan a la comunidad, el grupo que acaba teniendo más influencia en las decisiones que se toman. Entonces hay toda una metodología para codiseñar programas. Utilizamos lo que se llaman sesiones de escucha, que son distintas a los grupos focales, parecidas pero distintas. Es decir, en la ciencia de implementación, desde el punto de vista de equidad, desde el punto de vista de incorporar a las comunidades, se han desarrollado una serie de metodologías rápidas. O sea, no podemos estar 5 años analizando datos cualitativos para tomar una decisión. Se puede hacer, pero hay una necesidad inmediata, ¿no? Que tiene que ser muy ágil. Y eso es donde hemos avanzado ya mucho y les voy a compartir ejemplos de cómo hemos estado desarrollando nuevos programas aquí en Connecticut para mejorar el consumo, por ejemplo, de frutas y verduras en mujeres embarazadas hispanas, ¿no? Pero es así como se hace, ¿no? Y se tiene que hacer también, hay análisis muy poderosos de redes sociales que se pueden aplicar. Uno de ellos se llama NetMap, para de entrada identificar quiénes son los actores principales, porque a veces ni sabemos. O sea, asumimos, pero la gente no, o sea, eso se tiene que estudiar y muchas veces hay actores que están, pero hay actores que no están, que deberían estar. Y si no se hace eso sistemáticamente, como investigación, pues nunca vamos a representar a grupos que deben ser representados y nunca han estado sentados en la mesa. Claro, sí, muy importante la participación comunitaria, pero también, como bien lo mencionó, los diferentes actores que intervienen en todo este proceso de implementación. Tenemos un par de preguntas.
Bueno, también felicitaciones por la presentación. Gabriela Torres pregunta, ¿cómo justificar ante los comités de ética una intervención, ensayo clínico, para evaluar un nuevo programa que ha mostrado ser eficaz en múltiples poblaciones? Ah, pues buenísima pregunta. Ese es un punto muy importante. Cuando hablé del enfoque de plausibilidad versus probabilidad, es justo ese, ¿no? Cuando ya estamos en el mundo real, cuando estamos implementando intervenciones que ya fueron probadas a pequeña escala como eh, eficientes, realmente nuestro trabajo es vigilar que se implemente fielmente la intervención a los protocolos adaptados a los contextos. Si puedes tener un grupo de comparación, lo puedes tener, pero no se justifica asignar aleatoriamente a las personas, como si fuera un ensayo clínico, o a las poblaciones o a las regiones. De hecho, es prácticamente imposible hacerlo. Ya, o sea, políticamente es un tema de ética, pero es un tema político. Cuando un alcalde, las gentes se dan cuenta que él permitió que a ellos los asignaran aleatoriamente a no recibir alimentos y a los vecinos sí les tocó, se vuelve un problema muy fuerte. Y del punto de vista de tener un grupo de comparación, el grupo de comparación no es un grupo control en sí, es un grupo que va a acabar recibiendo la intervención un poco más tarde, que es lo que ha pasado en Nigeria. Pero si no tienes contra quién comparar nada, entonces también nadie va a aceptar la validez científica de los hallazgos y no va a convencer a los tomadores de decisiones de invertir. Muchísimas gracias por su respuesta. Y en este sentido, doctor, me surge también una pregunta. ¿Cómo se puede asegurar la sostenibilidad de las intervenciones una vez implementadas? Bueno, esto es algo que se tiene que planificar desde el principio desde del esfuerzo, porque siempre lo dejamos fuera, ¿no? Y realmente se tienen que hacer varias cosas. Número uno, se tienen que incluir fondos para que se desarrolle, si no es que ya existe, pero que se desarrolle un sistema de monitoreo y evaluación con propiedades SMART, que son sistemas de bajo costo, de respuesta rápida, que fundamentalmente funcionan con datos administrativos de los programas y que son la base de los diseños de los sistemas de control de calidad de los programas. Tienen que ser datos válidos, por supuesto que sí, pero si no hay ese control de calidad, nada es sostenible, nada. O sea, todo se acaba desmoronando. Entonces, eso es número uno. Número dos, está esos primeros pasos, el paso dos, el paso tres del marco conceptual de la sociedad de nutrición. Es fundamental tener involucrados a los actores principales. Y muchos de ellos para el mantenimiento de los programas son los ministros de Hacienda, son los presidentes municipales, son personas que los gobernadores de los estados, ¿no? Entonces, tiene que haber una estrategia de diseminación durante todo el proyecto de los resultados que se están obteniendo, de historias bonitas, como les decimos, ¿no? De los programas, de cómo se encontró una dificultad y cómo se resolvió. A fin de cuentas, entre más se hable en los periódicos, en la radio, etcétera, etcétera, entre más las personas que votan, que eligen a líderes, saben de los programas y los apoyan, es más posible que van a entrar dentro de los paquetes de programas de salud pública que van a ser financiados. Entonces entra todo el tema también del social marketing, de la aplicación de las estrategias de marketing comercial, pero al marketing social por el bien de la salud pública. Y es toda otra área que contribuye mucho a la ciencia de implementación. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta aquí en el chat.
Rosa dice, después de una primera implementación, ¿puede existir un reajuste u otra intervención en base a cambios posteriores de Claro, resultados de los estudios? por supuesto. O sea, la ciencia de implementación reconoce totalmente la dimensión del tiempo y que todo se tiene que adaptar a, a- a- al, a los cambios que van a suceder, queramos o no, a través del tiempo. A tal punto que hay algunos programas que han tenido que hasta cambiar los desenlaces primarios del estudio, porque ya deja de ser un problema de salud pública en el que se está trabajando, pero existe toda esta infraestructura y a alguien se le ocurre, toda la infraestructura que se escogió, que se desarrolló para repartir antirretrovirales en África, ¿por qué no lo usamos también para controlar la diabetes y la hipertensión, etcétera, etcétera? Entonces, las poblaciones migran. En muchos países como México están súper urbanizados. Un programa puede haber empezado para zonas rurales y ahora tiene mucho sentido expandirlo a las zonas periurbanas donde hay un montón de pobreza. Entonces, también hay estudios nuevos. A lo mejor estábamos mandando algunos mensajes por ahí que son totalmente erróneos. Pues claro que se tienen que cambiar. Y si las guías alimentarias cambian y ahora ya no hay que comer ultraprocesados, se debe agregar y por supuesto a los programas. Eso es lo que se pretende con los métodos mixtos y flexibles y rápidos de la ciencia de implementación, poder reaccionar rápido y adaptarse. Muchas gracias, doctor. Hay algunos comentarios sobre que el curso estaría muy bien que fuera virtual. Lo vamos a considerar muy bien para el siguiente PASPE hacer Bueno, nada más para que sepan, lo hicimos 2 veces virtual durante COVID. Este, y ahí les platico. Sí, sí. Entonces, bueno, a lo mejor puede ser híbrido el próximo año. Lo vamos a sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con algunas otras preguntas. Areli dice que para involucrar a diferentes instituciones, digamos, en el ámbito educativo, ¿deberíamos proponer un programa diferente para llevar a cabo la implementación de una estrategia o solo sensibilizar a la institución en cuestión acerca de la importancia del programa? A ver, ¿me puedes repetir esa un poquito más despacio, la pregunta, por favor? Sí, para involucrar a diferentes instituciones, digamos, en el ámbito educativo, deberíamos proponer un programa diferente para llevar a cabo la implementación de una estrategia o solo sensibilizar a la institución en cuestión acerca de la importancia del programa. Sí, bueno, si entiendo bien, mira, yo creo que es lo que estamos aprende y aprende es que es importantísimo involucrarlos en el codiseño del programa, no solo sensibilizarlos, no solo que sepan, no solo que gracias, ya nos dieron permiso. Ahora, dentro del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación Pública, obviamente hay un secretario, hay subsecretarios, algunos solo hay que sensibilizarlos para que le den permiso a uno de hablar con las personas ya más técnicas que van a poder apoyar con el monitoreo, evaluación y la implementación, pero que estén representados, que se sientan parte de los programas desde el mero comienzo, porque a fin de cuentas, acuérdense, la sostenibilidad viene a través de legislar estos programas y que se les asignen presupuestos estables para siempre, ¿no? O, es decir, en el sentido político, ¿no? Entonces, es muy importante a fin de cuentas que no se pare hasta que haya la legislación para también financiar los programas, si cumplen con las normas de calidad. Ok. Bueno, vamos a unas dos últimas preguntas. Diego Zacapa pregunta, ¿qué tan largos son los estudios de implementación y qué tan, y qué tan afectados pueden ser por el tema de recursos destinados a ellos? Sí, mira, realmente a fin de cuentas, a mí ya no me gustan ni llamar los estudios, ¿no? O sea, realmente como académicos, científicos de esta área desarrollamos metodologías para empoderar a los gerentes de los programas para que los usen en perpetuidad. Estos son sistemas continuos de control de calidad, es como lo debemos pensar.
y se tiene que tener estos sistemas de monitoreo y evaluación, se tiene que tener un plan de cómo se va a usar la información, se tiene que tener un plan de la gobernanza, quiénes van a tomar las decisiones dentro de los programas a nivel local. Pero es realmente no tiene, o sea, tiene un principio, pero no tiene un fin. Es como yo contestaría eso. Hasta que se acabe el programa debe de seguir. Ok. Muy bien, y se utiliza el marco específico de análisis de factibilidad de implementación en el MADI. Renata. Sí, mira, lee el artículo del MADI, acaba de haber una actualización de la versión. Si me escribes, te mando un artículo que acabamos de publicar de cómo usamos MADI para documentar adaptaciones durante COVID a un programa de consejería de lactancia materna para mujeres hispanas. Es muy importante ese marco. Yo digo que el tema de las adaptaciones es la nueva frontera. No debemos de tenerles miedo, pero debemos de entender cómo empoderar a los gestores de los programas a que puedan medir fácilmente sus equipos, ¿no? Que las documenten y midan que también están funcionando, ¿no? Y sobre todo a detectar cuándo se necesitan, porque si no se vuelven obsoletos los programas. Claro, muy bien, y pues bueno, las últimas ahora sí 2 preguntas, pueden ser juntas. Pregúntame en tu experiencia cuáles son las principales limitaciones para la implementación de nuevos programas para mejorar la salud pública y es posible, es factible aplicar las ciencias de la implementación en comunidades pequeñas. Ujú. Bueno, por supuesto, en cuanto a la última, es totalmente factible, es lo que es muy bonito, ¿no? Y ese es la metodología de sistemas complejos adaptables, ¿no? Que a fin de cuentas hay programas que tienen, o sea, los tienes que ligar todos los niveles, nacional, regional, estatal, hasta el nivel municipal, donde se entregan los programas y donde sucede la acción en los municipios, es donde más se necesita la ciencia de la implementación y que los tomadores de decisiones de hasta arriba reciban las noticias y se les informe de los éxitos que se están teniendo y la calidad con la que se están aplicando los programas, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta a la última pregunta. ¿Y cuál fue la primera, perdón? La anterior, en su experiencia, ¿cuáles son las Ah, principales ya. limitaciones? Mira, para mí ahorita la principal limitación es de que es un área es relativamente joven, hay muy pocos programas en América Latina, por ejemplo, ¿no? México siempre a la vanguardia, el instituto ya está metiendo mucho esfuerzo, pero realmente hasta hace poco no había cursos, no había un solo curso en América Latina hasta hace no muchos, hasta en el pasado cercano, ¿no? Entonces, para mí ahorita el reto más importante es la formación de recursos humanos como ustedes para avanzar más. Y en este mismo sentido, doctor, mi última pregunta es, ¿qué oportunidades ve usted para el futuro en las ciencias de implementación en salud pública? Pues yo creo que es donde van a estar los mejores trabajos. O sea, ya los evaluadores ya no nos contratan para hacer una eh, eh, ¿cómo se dice cuando se muere una persona que la abren? Una autopsia, ¿no? Nos pasamos haciendo autopsias, disectando todo y retrospectivamente explicar por qué no funcionó y nada funcionaba y nada. Y ahora te contratan porque desarrollas un récord de que puedes conseguir que los problemas funcionen mucho mejor, ¿no? Y lo que te empodera hacer eso es aprender y aplicar estos principios. Y te puedo decir que esto aplica al sector público, al sector privado, al sector de la sociedad civil. El mundo está rogando porque ya no se lleve tanto tiempo de traducir el conocimiento a la práctica y vean lo que está pasando con cambio climático, por ejemplo, por no haberlo hecho. Muchísimas gracias, doctor Rafael Pérez, por su Gracias a ustedes, les participación. dejo muchos saludos y ojalá los vea algunas o algunos en mi curso en México. Esperamos que sí. Y bueno, me piden si pueden compartir la referencia del artículo que mencionó, y igual lo podemos compartir en el chat. Lo que voy a Agradecemos. hacer, lo que voy a hacer, te mando las diapositivas. Ah,
Excelente. Y ahí está todo. ¿Sale? Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la siguiente videoconferencia. Hasta pronto. Gracias. Entonces, gracias. Bye. Bye. Gracias. Hasta luego.